Hoy vamos a hablar un tema muy importante de lenguajes y autómatas 1, correspondiente a la unidad 3, conceptos, definición y clasificación de un autómata finito. Mi equipo está integrado por De la Cruz Piña Lisset, Flores Galindo Selene y su servidora Bartolo Mendoza Diana Janet. Vamos a abordar puntos muy importantes como lo que es el objetivo, introducción, concepto de un autómata finito, cuáles son sus características, su clasificación de autómata determinístico a autómata no determinístico, cuáles son las diferencias entre ambos, algunos ejemplos, la conclusión y algunas referencias. Como objetivo tenemos describir las expresiones regulares mediante un autómata finito, así como analizar sus componentes y las diferentes formas de representarlo. La teoría de autómatas es el estudio de dispositivos de cálculo abstracto, es decir, de las máquinas. En la década de los años 30, Turing estudió una máquina abstracta que tenía todas las capacidades de las computadoras de hoy en día, al menos en lo que respecta a lo que podían calcular. El objetivo de Turing era describir de forma precisa los límites entre lo que una máquina de cálculo podía y no podía hacer. Estas conclusiones no solo se aplican a las máquinas abstractas de Turing, sino a las máquinas reales actuales. Un autómata finito tiene un conjunto de estados y su control pasa de un estado a otro en respuesta a las entradas externas, que van cambiando de estado dependiendo de la entrada que reciban. La salida de estos autómatas está limitada a dos valores, que pueden ser aceptados y no aceptados, que indican si la cadena que se ha recibido como entrada es válida o no. Algunas de sus características de este modelo está conformado por un alfabeto, un conjunto de estados finitos, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Como podemos observar, tiene 5 elementos, que es también conocida como la quintupla. Eh, Tiene el alfabeto, un conjunto de estados, un conjunto de estados finales, un estado inicial y una función. Esta función va a permitir determinar cuál es el estado siguiente. En alguna representación gráfica podemos observar lo que es el estado. Está representado por un círculo. El estado inicial por un círculo y una flecha. El estado final o aceptación va a estar representado por dos círculos. La transición va a ser las flechas. Las etiquetas va a decir cuál es el valor y la letra con la que se está representando esa transición. El alfabeto por el símbolo de sigma. El conjunto de todas las palabras posibles va a ser igual el símbolo de sigma con el asterisco, la palabra con la W, longitud de la palabra, el lenguaje y la cerradura de Klein. El autómata finito puede representarse mediante un diagrama de transiciones, que es como lo que podemos observar, que aquí ya tenemos alguna representación con los símbolos que ya conocimos, y una tabla de transiciones. Esta va a ser, las filas van a estar encabezadas por los estados, como podemos ver aquí, la entrada del estado es S1, S2, que son ese estado y ese estado. Las columnas están encabezadas por los símbolos de las entradas, que en este caso son 1 y 0, 1 y 0. Un autómata finito determinístico quiere decir que para cada estado en que se encuentre el autómata y con cualquier símbolo del alfabeto leído, existe siempre a lo más una transición posible desde ese estado y con ese símbolo. Un autómata finito no determinístico es aquel que puede tener cero, una o más transiciones distintas para el mismo símbolo desde un mismo estado. Y algunas diferencias entre autómata determinístico y no determinístico, podemos observar que el determinístico puede encontrarse en más de un estado. La transición desde un estado puede tener como destino un único estado. No se aceptan transiciones con cadenas vacías. Se permite el uso de backtracking, que quiere decir que va a buscar lo que es una técnica de alternativas para realizar lo que es su función y requiere más espacio. Una cadena es aceptada si su transición es hacia un estado final. En el caso del no determinístico, puede estar en varios estados a la vez. Se compila mediante un algoritmo.
La transición desde un estado puede tener múltiples destinos, por eso se le llama no determinista. Permite transiciones con cadenas vacías. No siempre, voy a mover aquí un poquito, no siempre se permite el uso de backtracking y requiere menos espacio. Una cadena es aceptada si solo una cadena de todas sus posibles transiciones son un estado final. Y bien, Hola, mi nombre es Selene Flores Galindo y yo les voy a explicar algunos ejemplos de los autómatas finitos deterministas. En este caso vamos a comenzar teniendo el autómata, que como podemos observar cuenta con tres estados, Q0, Q1 y Q2. En este caso Q0 va a ser el inicio y Q2 va a ser el estado de aceptación o el estado final. También vamos a tener las transiciones que son, bueno, se representan con las flechitas. Ahora vamos a obtener la tabla de transición, que en la parte superior se colocará el alfabeto, que en este caso pues está manejando a 0 y a 1. Y en la parte de aquí vamos a colocar a Q0, Q1 y Q2, que son los estados. Ahora para poder rellenar la parte de adentro, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a basar en el autómata, que en este caso pues será lo que nos van a proporcionar. Entonces nos dice que cuando Q0 se encuentra un 1, va a retornar a Q0. Lo podemos ver de esta manera. Q0 al encontrarse con un 1 va a retornar a Q0 y Q0 al encontrarse con un 0 nos va a mandar a Q1, que es lo que tenemos aquí. Q0 al encontrarse con un 0 nos está mandando a Q1. Ahora, nos dice que Q1 al encontrarse con un 0 nos va a mandar a Q1 y al encontrarse con un 1 nos va a mandar a Q2, que es lo que tenemos aquí. Q1 al encontrarse con un 0 nos va a regresar a Q1 y al encontrarse con un 1 nos va a mandar a Q2. Ahora, Q2 aquí nos está solamente retornando 1, no nos está mandando a otro camino ni a nada, solamente está retornando aquí. Pero en la parte de arriba podemos observar que tenemos un 0 y un 1, lo cual nos está indicando que cuando Q2 quiera ir por el caminito del 0, va a retornar a Q2 y que si elige irse por el caminito del 1, de igual manera nos va a regresar a Q2. Entonces, pues se va a colocar esto en la tabla de transición, que cuando Q2 se encuentre con un 0, nos va a mandar o nos va a regresar a Q2 y cuando se encuentre con un 1, de igual manera nos va a regresar a Q2. Ahora vamos a obtener la quíntupla, que como ya dijimos va a manejar el alfabeto de 0 a 1, que se representa de la siguiente manera. El conjunto de estados que va a ser Q0, Q1 y Q2, siendo Q0 el estado inicial, que se va a representar como Q0, y pues aquí igual tenemos que es el primero, ¿no? Q0. QF, que es el estado de aceptación o el estado final, aquí nosotros tenemos que nuestro estado final es Q2, entonces nuestro estado final aquí pues va a ser Q2. Ahora, la función de transición, digamos que van a ser las posibles combinaciones de los caminitos que podemos seguir aquí, que en este caso pues ya sería más fácil porque ya tenemos nuestra tabla y ya tenemos nuestro autómata. Entonces solamente vamos a pasar lo que tenemos de la tabla a la función de transición. O si en este caso no tuviéramos la tabla, pues también nos podemos guiar del autómata, que nos dice que cuando Q0 se encuentre con un 1, nos va a regresar a Q0. Cuando se encuentre con un 0, nos va a mandar a Q1, que es lo que tenemos aquí. Q0 al encontrarse con un 1 será igual a Q0 y Q0 al encontrarse con un 0 va a ser igual a Q1. Q1 al encontrarse con un 0 nos va a regresar a Q1, como lo podemos ver aquí. Si lo queremos ver de la siguiente manera, Q1 al encontrarse con un 1 nos va a mandar a Q2. Prácticamente solo estaríamos como pasando lo que ya tenemos
en la parte del autómata o en la parte de la tabla de transición. Pues de esta manera, pues ya, si nos dan el autómata, podríamos obtener la quíntupla y la tabla de transición de manera más sencilla. Ahora, si nos dieran la quíntupla solamente y nos pidieran generar el autómata y la tabla, se generaría de la siguiente manera. Nos está manejando que tenemos un alfabeto de 0 a 1, un conjunto de estados que tiene tres estados, Q0, Q1 y Q2, en el cual el estado inicial es Q1 y el estado final es Q2. Ahora nos dice que la función de transición son las siguientes combinaciones. Se puede manejar así o entre paréntesis, no importa. Vamos a empezar por generar el autómata, el cual nos dice de la siguiente manera: maneja 3 estados. Q0, Q1 y Q2, en el cual nos dice aquí que Q0 es el estado inicial y Q2 es el estado final. Después nos dice que su función de transición va a depender, por ejemplo, cuando Q0 se encuentra un 1, esto va a ser igual a Q0. Entonces nos está diciendo que aquí va a ser un retorno de la siguiente manera, que será al encontrarse con un 1. Entonces el número que iría aquí sería el 1. Ahora nos dice que Q0 al encontrarse con un 0 pasará a Q2, lo cual nos dice que tendría que ser así para que se cumpla. Q0 al encontrarse con un 1, con un 0, pasará a Q1. Ahora bien, si encontramos a Q1 al encontrarse con un 0, va a regresar a Q1. Entonces sería de la siguiente manera: al encontrarse un 0. Y Q1 al encontrarse un 1 pasará a Q2. Sería prácticamente lo mismo, pero aquí sería al encontrarse un 1. Luego nos dice que Q2 al encontrarse con un 0 va a regresar a Q2. Nos está hablando de un retorno cuando encuentre un 0. Pero aquí igual nos maneja que cuando Q2 encuentre un 1 va a pasar a Q2. O sea, nos está hablando de otro retorno en el cual puede ser 0 o puede ser 1. Pueden ser ambos. Entonces ya tenemos nuestro autómata. Ahora vamos a generar la tabla de la siguiente manera. Nos maneja un alfabeto que es 0, 1 y los estados que es Q0, Q1 y Q2. Entonces aquí para llenar es más sencillo, ya que como nos dice solamente vamos a ir guiándonos que cuando Q0 se encuentra con un 0, ¿a dónde pasa? A Q1. Ahora cuando Q0 se encuentra con un 1, regresa a Q0. Cuando Q1 se encuentra con un 0, regresa a Q1. Y cuando Q1 encuentra un 1, pasa a Q2. Y Q2, cuando se encuentra con un 0, va a regresar a Q2. Y Q2, cuando se encuentra un 1, cuando retorne, va a regresar a Q2. Entonces, pues esta sería la tabla de transición. Y este sería nuestro autómata. Entonces, de esta manera generaríamos el autómata y la tabla de transición si solamente nos proporcionaran la quíntupla. Ahora bien, si solamente nos dieran la tabla de transición, generaríamos el autómata finito de la siguiente manera,
Como podemos observar, nos está manejando un alfabeto que va del 0 al 1, un conjunto de estados que maneja Q0, Q1 y Q2, en donde Q0 es el estado inicial y Q2 el estado final. También nos maneja la función de transición. Ahora, dice que tenemos 3 conjuntos de estados, que sería el primero, Q0, Q1 y Q2. Bien, ahora nos dice que el Q0 al encontrarse con un 0 nos va a mandar a Q1. Entonces dice que tenemos que llegar a Q1. Entonces vamos a colocar la flechita en donde se manejará el alfabeto 0 para que pueda llegar a Q1. Ahora dice que cuando Q0 se encuentre con un 1, va a retornar a Q0. Entonces vamos a manejar un retorno en donde se colocará el 1 para que así se cumpla. Que Q0 al encontrarse un 1 va a retornar a Q0. Ahora vamos a pasar con la siguiente. Q1 cuando se encuentra un 0 va a retornar a Q1. Entonces volvemos a hacer lo mismo, pero ahora manejando un 0, para que Q0 al encontrarse Q1, perdón, al encontrarse un 0 retorne a Q1. Y dice aquí que cuando Q1 se encuentre con un 1 se va a ir a Q2. Entonces pues nos está prácticamente diciendo que al encontrarse con un 1 va a pasar a Q2. Ahora bien, cuando tenemos Q2, al encontrarse un 0 va a regresar a Q2. Entonces aquí manejaríamos un retorno. Pero antes de eso dijimos que el Q2 va a ser el estado final. Entonces recordemos que se tiene que agregar otro circulito. Nos dice que va a retornar para que llegue a Q2 al encontrarse con un 0. Pero aquí si nos damos cuenta nos está diciendo también que Q2 al encontrarse un 1 va a retornar a Q2. Entonces dice que también vamos a colocar el 1 para que retorne a Q2. Y pues de esta manera obtendríamos el autómata finito determinista de la tabla de transición. Bueno, vamos a presentar ahora un ejemplo de un autómata finito no determinista. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo de un autómata finito no determinista que acepta todas las cadenas que terminan en 0 y en 1. Bueno, dado este autómata, entonces vamos a ver el procesamiento de la secuencia de entrada 0, 0, 1, 0, 1. Bueno, el primer dígito que entra es el 0. Por lo tanto, vamos a iniciar en Q0 porque nuestro marca que es el inicio. Entonces, tenemos dos caminos: o quedarnos en Q0 y elegir 1 o 0, o irnos a Q1 y elegir 0. Podríamos elegir este porque tiene un 0. Pero como aquí nos marca que tenemos otro 0 que procede del 0 anterior, entonces nos deberíamos de quedar en Q0 para que pueda repetirse nuevamente, ya que si nos vamos a Q1, sí tendríamos el primer 0 que es este de aquí, sí lo tendríamos, pero al querer seguir la secuencia con otro 0, nos quedaría en 1 y por lo tanto no sería correcto. Entonces nos quedamos en Q0 y por lo tanto Q1 pues muere en ese proceso. Este no es el correcto. Entonces para continuar con el siguiente dígito que es el 0, pues tenemos que volver a quedarnos en Q0 o podremos pasar a Q1. Porque el siguiente dígito de aquí que nos muestra es el 1, podríamos pasar a Q0, pondríamos el 0
pero tenemos otro 0 aquí. Entonces lo más lógico sería que nos quedemos en Q0, porque aquí tenemos un 1 y podríamos tomar ese 1. Y por lo tanto el proceso de aquí moriría, porque si nos vamos a Q1 tendríamos que irnos a Q2 y ya no podríamos realizar el siguiente 0. Entonces nos seguimos quedando en Q0. Entonces entramos al inicio, tenemos a Q0, necesitamos un 0, nos quedamos en Q0 para obtener este 0 de aquí. Nos volvemos a quedar en Q0 para volver a tener dos ceros de aquí. Nos volvemos a quedar en Q0 para poder obtener el 1 de aquí y siguientemente poder obtener el mismo 0 de aquí. Entonces ya llevamos dos ceros, un 1 y poder obtener un tercer 0 de aquí. Entonces sería Q0, Q0, Q0 y vamos obteniendo 0, 1, 0, 0 y al final ya podríamos irnos a Q2 para poder tener el siguiente 1. Entonces podríamos irnos a Q1 y a Q2 para poder tener el 0. Y pues tiene dos salidas, o quedarnos aquí y poder seguir repitiendo y obtener el 0 y el 1, o podernos ir a Q1 y luego a Q2 para seguir la secuencia de entrada. ¿Qué es lo que diferencia el autómata finito no determinista, que puede tener varios estados de transición y varias salidas? Bueno, la quíntupla que tenemos para este autómata, entonces teníamos los estados, que es Q0, Q1, Q2, nuestro alfabeto que solo era 0 y 1, nuestro estado inicial que era Q0, nuestro estado final que es Q2 y nuestra función de transición que es Q0, 0 igual a Q0, 1. Bueno, la tabla de transición que tenemos entonces es que nuestra quíntupla va a estar representada por Q0, Q1, Q2, nuestro estado inicial es Q0, nuestro estado final es Q2. Entonces, cuando estábamos en Q0, podríamos irnos a Q0 o a Q1 cuando tuviéramos un 0 y podríamos irnos a Q0 cuando tuviéramos un 1. Cuando estábamos en Q1 no podríamos pasar a un 0, por lo tanto no tiene nada esto. Y cuando estábamos en Q1 podemos pasar a otro estado que era Q2, y cuando estábamos en Q2 ya no pasábamos a nada porque ya no tiene nada esto, porque no acepta nada, no tiene nada, no se puede ir a otro estado, sino solo tiene. Bueno, este sería el ejemplo de un autómata finito no determinista, y pues estas son nuestras fuentes de consulta. Muchas gracias.